revueltas en el mundo árabe cambiaron la historia de la región, pero un bastión de poder resiste los cambios con la fuerza de la violencia. La guerra se ha cobrado miles de muertos y la paz aún no se vislumbra. Hoy en DEF TV, crisis en Siria, un país bajo fuego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DEF. Muchas gracias por estar con nosotros. Y como lo decíamos al comienzo, vamos a estar hablando de la situación que se está viviendo en Siria, que preocupa tanto a todo el mundo por la crisis humanitaria que se está viviendo en el lugar, por las gravísimas violaciones a los derechos humanos, pero también por las repercusiones que la situación que se está llevando a cabo allí puede tener para la seguridad internacional. Y los invito a ver este programa porque no solo nos vamos a abocar a tratar de entender lo que ocurre en Siria, sino porque también vamos a tener una invitada que nos va a contar en primera persona cómo es vivir en un lugar donde se lleva a cabo una guerra civil tan cruenta. Vamos a ver ahora el primer informe para situarnos un poco y hacer historia de estos 17 meses de violencia. La llamada primavera árabe comenzó en 2010 con una revuelta popular en Túnez y se fue extendiendo como una revolución democrática que volteó varios de los gobiernos más duros de aquellas tierras. On the 25th of January 2011, Egyptians took to the streets. 11 days earlier, they had seen Tunisia's president flee his country. Now they sought a revolution of their own. A victory in Cairo celebrates Egypt's first week without Hosni Mubarak as president. Tens of thousands rally in Tahrir Square, where anti-government protests erupted last month. The call for change is contagious. Egypt followed Tunisia. Protests too now in Yemen, Libya, Syria, and Algeria. Sin embargo, todavía existe un bastión dictatorial que se mantiene a sangre y fuego y que, según cifras no oficiales, generó un conflicto que ya le costó la vida a más de 19.000 personas. Bashar al-Assad continúa al frente del gobierno de Siria y no piensa entregarlo. Sirios contra la violencia. Como cada viernes, desde que comenzó la revuelta en marzo de 2011, cientos de personas salieron a las calles a manifestar contra el régimen de Bashar al-Assad. En varias ciudades, como aquí en Duma o aquí en Alep, aficionados registran imágenes de las protestas para subirlas a YouTube. Es la única forma que tienen para que el mundo pueda ser testigo de su realidad. ¿Esta es la voluntad de Dios, Bashar? La pregunta la formula uno de los hijos de Ishanille, una mujer que murió durante los ataques en el poblado sirio de Rastán. El ejército sirio bombardeó este martes esta ciudad situada en el centro del país y defendida por rebeldes. Las manifestaciones públicas contra el gobierno de al-Assad fueron duramente reprimidas por las fuerzas oficiales. Las primeras medidas internacionales para solucionar la crisis chocaron contra la negativa siria y el apoyo de algunas naciones que vieron también peligrar su estabilidad. Los observadores de la ONU suspendieron este sábado su misión en Siria debido al aumento de la violencia que dejó al menos 26 muertos en las últimas horas y provocó un llamado de socorro para salvar la vida de centenares de familias acorraladas bajo las bombas en Homs. Los observadores dejarán de patrullar y se quedarán en sus locaciones hasta nueva orden. A pesar de las mediaciones internacionales, la pelea por el poder fue escalando hasta convertirse en una verdadera guerra civil. Los 19 millones de habitantes se volvieron rehenes de una lucha que no encuentra salida. Fuerzas de seguridad y hombres armados leales al gobierno de Siria mataron al menos 78 personas, incluyendo niños, en la provincia central de Hama. Algunos de los fallecidos fueron apuñalados hasta la muerte, sostuvieron los activistas, y al menos 12 cuerpos fueron quemados. La masacre sucedió menos de 2 semanas después de una matanza en la localidad siria de Oula, en la que murieron 108 personas.
En ese hecho, casi la mitad de los fallecidos eran niños. Ambas masacres sucedieron al mismo tiempo que los observadores de la ONU se encontraban en el país para supervisar un cese al fuego mediado por el enviado internacional Kofi Annan. Hasta los momentos, la tregua no ha sido respetada ni por el gobierno ni por los rebeldes. La represión de las primeras protestas dio paso a sangrientos combates en las calles de Damasco, la capital, que pasó a convertirse en el principal botín. Las denuncias por la violencia extrema ejercida por los oficiales de Al-Assad eran repetidas em todo o mundo. Pelo menos 35 pessoas foram mortas nesta terça-feira em episódios de violência na Síria, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. As mortes aconteceram principalmente na capital Damasco. Damasco era até agora o bastião do regime de Bashar al-Assad. A capital estava sob forte esquema de segurança, comandado por Maher al-Assad, irmão do presidente. Os moradores continuam chocados com o massacre de 150 pessoas no último dia 12. Vivíamos com 10 crianças nesta casa, destruída pelos homens de Assad. Nos torturaram e atacaram com tanques e aviões. Não temos nem água nem eletricidade. Para onde podemos ir? Será que somos todos terroristas? Desde el comienzo del conflicto, Bashar al-Assad aseguró que nunca dejaría el gobierno de Siria. Para él, las protestas estaban orquestadas por grupos terroristas que buscaban desestabilizarlo y que su pueblo lo apoyaba. O emissário das Nações Unidas e da Liga Árabe para a Síria, Kofi Annan, condenou nesta sexta-feira o massacre de mais de 150 pessoas quinta no centro do país. Já as autoridades sírias atribuem a matança a grupos terroristas. A revolta contra o governo da Síria já dura 1 ano e 4 meses. A estimativa é que mais de 17 mil pessoas perderam a vida no período. Rastros de la masacre. Así quedó Al-Kubeir tras la matanza del 5 de junio. Unos 20 observadores de la ONU lograron autorización para ingresar el viernes a la aldea cerca de la ciudad de Hama. Los observadores encontraron huellas de vehículos blindados, casas destruidas por cohetes, granadas y municiones de alto calibre. Pruebas que los llevan a sospechar que las responsables del ataque a la aldea fueron las fuerzas gubernamentales y milicias favorables a Bashar al-Assad. El gobierno sirio niega cualquier responsabilidad en el episodio. Lo atribuyó a terroristas, apoyados desde el extranjero. Gobernada con mano de hierro hace más de 40 años por la misma familia, Siria vive hoy una de sus más grandes crisis, ya no políticas, sino humanitarias. Lo que comenzó como una tibia protesta popular en reclamo de una apertura democrática, terminó con protestas masivas y en un baño de sangre. El mundo entero se pregunta, ¿cómo terminará esta guerra? Muy bien, le vamos a dar la bienvenida a DEF TV a Karen Marón. Bienvenida, Karen. Muchas gracias, Muriel. Ella es periodista internacional, ha sido corresponsal en varias guerras. Bueno, es un placer que estés aquí y por supuesto nos va a interesar mucho tu análisis también para entender desde el punto de vista de la política internacional por qué esta violencia que no cesa, ¿no? Pero también nos interesa mucho que aprovechar que estás justamente en el país para que nos cuentes un poco desde la experiencia, desde la vivencia en primera persona, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Siria? Y bueno, un poco que nos compares qué otras guerras cubriste vos y la diferencia que hay, ¿no? Entre dos ejércitos luchando a gente de un pueblo, masacres a niños, ¿no? Las dimensiones que puede llegar a tener la violencia en ese punto. Bueno, ya la verdad que no recuerdo qué número de conflicto es. Empecé en el año 2000 cubriendo la segunda intifada y entrevistando a Yasser Arafat y a partir de ahí cubrí mucho Colombia en Latinoamérica, pero después me dediqué especialmente a Medio Oriente, Golfo y África. Y teniendo en cuenta este último periodo que ha sido muy activo para nuestras coberturas, que empezó a partir del 2010 con esta denominada primavera árabe que muchos cuestionan inclusive esta terminología, llegamos a una crisis que rompe este proceso que se venía dando desde hacía 2 años.
La crisis en Siria comienza el 26 de enero, antes que comenzara la de Libia, que empezó el 17 de febrero de 2011. Y la diferencia que tiene, aunque Libia es un gran país árabe, Egipto otro gran país árabe, Túnez está en el Magreb, pero también pertenecen a este virtual mundo árabe compuesto por 23 países, virtual porque las delimitaciones, cuando se delimitaron las fronteras, lo hicieron aquellos que estaban colonizando esa región y se puede ver claramente en los mapas que son líneas rectas, no se respetan accidentes naturales, o sea que se habla de una virtualidad en cómo está distribuido este mundo árabe, que aparte es muy diferente entre sí, desde lo cultural hasta los dialectos idiomáticos. Cuando llega el momento de Siria, cuando todo va cayendo en Libia, en Egipto, Túnez en primera instancia, en Yemen se van modificando cosas, Siria representa otra historia, no solamente precisamente por su historia, es uno de los grandes países árabes, fundador de la Liga Árabe, sino también por su posición geoestratégica, que Libia y Egipto no tienen una menor posición, porque Egipto es un gran país, y Libia con los recursos naturales que tiene. Pero Siria significa muchísimas cosas en cómo se encuentra ubicada geoestratégicamente. A grandes rasgos, ¿no? Como para que la gente entienda la dimensión de lo que estás comentando, ¿qué sería? Claro, está al lado de Irán, es el único aliado árabe para Irán, que Irán no es un país árabe, es un país persa, lo que lo une es una cuestión también geoestratégica y religiosa, porque a veces hay confusión que Irán es un país árabe, pero no lo es. O sea, Siria es el único aliado de Irán en el mundo árabe. Además, Siria se convirtió en un aliado de Irán y también del Hezbollah en el Líbano, chiita, pro-iraní, y del Hamas palestino en esta lucha contra Israel y retomar los territorios palestinos. Además tiene una alianza de facto con Rusia. ¿Por qué con Rusia? Y de ahí viene todas estas consecuencias de la conducta de Rusia en el Consejo de Seguridad, vetando las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No solamente tiene una larga historia con Siria, sino que Rusia tiene en Siria el puerto de Tartus. Es la única base naval de Rusia en el mar Mediterráneo. Para Rusia, perder esa base naval sería una gran pérdida geoestratégica y en el juego de la guerra. Además, hay muchos intereses en cuanto a la economía por parte de Rusia, sobre todo inversiones en energía.